iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús está en cada uno de nosotros. El cristiano y la iglesia es el tema de hoy. Y yo invito a aquel que trajo Biblia que podamos buscar Hebreos capítulo 10 y vamos a leer dos versículos, el 24 y el 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, la palabra clave es estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se ve que por alguna razón muchos de los que comienzan en el camino del Señor a escuchar de Él, empiezan con mucho entusiasmo, pero luego terminan apagándose y se terminan alejando de la iglesia. Y hoy vamos a ver por qué pasan esas cosas, por qué no deberían pasarnos si estamos afirmados, y también qué podemos hacer con aquellos hermanos que han ido quedando, como decía Nilda, o se han quedado en el camino o están medios apagados. Amén. Así que ahora, aquellos que puedan, los invito a ponerse de pie y vamos a orar en esta mañana. Estaba esperando este momento, Señor, para poder ponernos en tus manos, Señor. Hemos leído tu palabra, hemos leído acerca de estimularnos en amor, de exhortarnos, de no dejar de congregarnos, Señor, de que Jesucristo vive en medio de nosotros, está en esta plaza, en la vida de cada uno de mis hermanos. Jesucristo, tú estás reinando en este lugar, Señor, y te vemos a vos. Ahora nuestros ojos, Señor, naturales quedan anulados, Señor, para verte con nuestros ojos espirituales, como te cantamos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, Señor. Abre mis ojos en esta mañana. Decile con tus labios, abrí tu boca a Dios ahora y decirle, Señor, yo quiero verte, quiero conocerte más en esta mañana. He venido a este lugar de esta manera, pero yo quiero salir lleno del poder del Espíritu Santo en esta hora. Quiero salir lleno de Cristo en esta hora. Quiero que Cristo gobierne sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mi cuerpo. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, te pedimos que toda enfermedad salga ahora de los cuerpos. Toda enfermedad en la mente, en el cuerpo, en el alma, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, suelta nuestro cuerpo ahora. Se va en el nombre de Jesús. Ordenamos a toda distracción ahora. Ahora, oí bien, Satanás, en el nombre de Jesús. Te vas ahora, Satanás. Hace silencio en el nombre de Jesús. Declaramos el poder de Dios en este lugar. El poder de Jesucristo, que murió en la cruz, pero que resucitó y está con nosotros, sentado en gloria, en poder. Y que el Espíritu Santo está en medio de su iglesia, gobernando, dirigiendo, sanando, levantando al que está caído. En esta hora estás aquí con nosotros, Espíritu Santo. Te damos lugar, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Te pedimos que te pasees en medio de nosotros, que tomes control de todo lo que sucede. Declaramos que nada es al azar, nada pasa porque pasa, sino que estamos sometidos a la voluntad de Cristo. Llevamos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Jesucristo, y todo pensamiento de la carne que se nos sale y que brota y que ha venido saliendo de nuestro corazón vez tras vez, en esta hora lo sepultamos, lo crucificamos en la cruz, lo llevamos en obediencia a Jesucristo, y declaramos ahora en el nombre de Jesús que la iglesia tiene la mente de Jesucristo, que Jesucristo está gobernando sobre cada uno de nosotros y está en este lugar con total poder, con total autoridad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús le aplaudimos al Santo que está en medio de nosotros. Dios está en este lugar. No hay nadie como Él, ni nunca lo habrá. No hay otro como Él. Por Él fueron creadas las cosas que vemos y lo que no vemos. Todo fue creado por Él, para gloria de Dios.
Gloria a Jesucristo. Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla, los que creen y los que no creen, se postrarán delante de Dios un día. Todos se postrarán delante de Dios. Toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Y para gloria de Él, te adoramos, Padre. ¡Qué bendición! Pueden tomar asiento. Qué bueno que es estar con ustedes en esta mañana. Qué bueno. Saben que, como decían, la iglesia evangélica en Argentina ha crecido mucho en los últimos tiempos, en los avivamientos, en las campañas. Pero bueno, también hemos visto en esas encuestas que muchas de las personas, de los cristianos que se llaman cristianos y creen en Cristo, hay como un 60% de ellos, hasta acá puedo llegar, 60% que no se congrega, que ha dejado de congregarse por distintas razones, que ahora las podemos repasar. Fíjense, algunas: falta de una enseñanza sólida, por ejemplo, que no se le haya explicado cuando recibió a Cristo la importancia de formar parte de una congregación. Relaciones superficiales con la iglesia. Han venido, no han hecho ningún contacto, ninguna amistad, nadie los veía, se sentaban ahí a un costado, vinieron un par de veces y se terminan yendo. Nadie los conoció, no pudieron hacer ese contacto un poco más íntimo, o hacer amigos, o ir a un grupo. Entonces nadie tenía ese contacto con la persona y se termina apartando. Tercero, podría ser porque esas necesidades que vinieron a buscar fueron satisfechas. Quizá vinieron en un momento porque necesitaban un trabajo o por una enfermedad. Y después, cuando eso fue resuelto, ya dijeron, bueno, no necesito más ir a la iglesia. Siempre recuerdo que un amigo que ya está con el Señor me contaba un testimonio, y él me decía, unos pastores me contaron en una campaña que fueron a visitar a un muchacho que estaba en silla de ruedas y que Dios lo había sanado. Habían anotado ese testimonio, estaban enloquecidos por el poder de Dios, que no lo vemos a diario de esa manera, esa manifestación. Y cuando lo fueron a visitar a este hermano nuevo, que había sido sanado en su silla de ruedas, resulta que el hombre estaba parado en el pilar de la casa, dice la historia, el que me cuenta, y que cuando hablan con él, le dicen, mirá, estamos buscando un muchacho. Sí, soy yo. Entonces tenemos bien la dirección y empiezan a hablar con él, y él les dice, sí, soy yo. Yo estaba en silla de ruedas, estaba enfermo, fui a la campaña, Dios me sanó. Ah, qué bueno, qué bendición. ¿Te gustaría un día venir y contarlo delante de la congregación, el testimonio, para estimular? No, dice, yo no quiero ir a la iglesia. Yo no me quiero congregar. Yo solo fui a buscar ese milagro, lo tuve y ahora ya está. Y yo, cuando me lo contaban, uno parece como que no lo podés creer, pero es así. Y a veces a nosotros nos pasa, o nos puede estar pasando, que venimos por algo y estamos como detrás de ese milagro. Y cuando Dios nos contesta y hay tiempo de paz, como que nos tendemos a apagar, a relajar un poco, ¿verdad? ¿Les pasa a alguno? A mí a veces me pasa. Entonces también puede ser porque nuestros ojos estaban puestos en algún pastor, en algún profeta que vino a predicar y me dijo tal cosa. El otro día alguien me decía, no, bueno, un profeta me dijo que tal cosa, que iba a pasar, y yo... dice, me ilusioné y después nunca más pisé una iglesia. ¿No? A veces mirando a las personas, a veces nos desanimamos. O a veces puede ser también porque viene como una apatía, es el nombre. Es como un desgano, como una falta de interés, de energía que nos viene, ¿no? Ya no tengo nada en contra de la iglesia ni de Dios, pero como que no, ya me cansé, no tengo tantas ganas. A veces la apatía puede ser fruto de alguna enfermedad mental, o alguna enfermedad, o como el estrés o el cansancio. Pero en este caso, cuando es
así, que no tenemos apatía, por ejemplo, para entrar a las redes sociales o a buscar en Netflix qué vamos a ver hoy domingo a la tarde-noche y sentarnos ahí a ver, o el partido. Ahí no tenemos apatía, pero nuestra apatía es para venir a congregarnos. Entonces, en ese momento uno puede discernir o entender que pudiera ser algo más bien espiritual, que algo físico, una apatía o un desgano más bien espiritual. Otra puede ser ausencia de propósito, y hay muchas más, ¿no? Podríamos mencionar un montón de cosas que hacen apartar a alguien de la comunión con el cuerpo de Cristo. Pero yo quiero, antes de seguir, yo me guardé acá una definición que busqué esta mañana. Ustedes saben que somos, Pablo dijo que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea que soy una parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa cuando una parte del cuerpo de Cristo empieza desordenadamente a intentar hacer su propia voluntad? O empieza a su ritmo, o empieza a desobedecer órdenes de parte de la cabeza. ¿Qué pasaría, no? Y yo quiero mostrarle una definición de una célula que hace algo así, para que lo veamos en esta mañana. Y dice así: una célula cancerosa o maligna es una célula anormal que prolifera, que crece de forma incontrolada. Hay como un descontrol dentro de esa célula, ignorando las señales que regulan la división y muerte celular natural, que se llama apoptosis. Esta célula, con mutaciones genéticas, invaden tejidos adyacentes y pueden diseminarse a otros órganos, como ya sabemos, llamándose metástasis, comportándose como parásitos metabólicos que drenan la energía del cuerpo. ¿Qué pasa cuando una célula una parte del cuerpo, empieza a desoír la voz de la cabeza, del cerebro, y empieza a hacer lo suyo, y empieza a pensar solo en sí mismo? Una célula sana vive en relación con todo el cuerpo, recibe órdenes, respeta sus propios límites, cumple una función para el bien del conjunto, porque está pensando en el cuerpo y no en sí misma, y muere cuando debe morir. Otra vez, apoptosis. La célula pierde la obediencia al centro, ya no responde a las señales que regulan su crecimiento. Y es como si dijera: bueno, yo ahora voy a crecer y voy a hacer mi propia voluntad. Y no respeto los límites de los que están alrededor mío. Hago la mía. Y entonces termino enfermando al resto del cuerpo. Por eso es muy importante que hoy veamos qué razones pueden hacerme a mí abandonar la fe, o qué cosas pueden haber hecho a otros haber dejado de mirar a Cristo en la iglesia y empezar a poner nuestros ojos en las vasijas. Hoy cantábamos, y creo que alguien dijo en ese momento, o se me vino, no sé por qué, que somos, o Nilda, o alguien lo decía, pero que somos como vasijas de barro, donde dentro de nosotros está el tesoro que es Cristo. ¿Verdad? ¿Esto es cierto? Pero ¿qué pasa si mis ojos, en vez de estar puestos en Cristo, como dice, pongan la mira y los ojos en las cosas de arriba, nuestros ojos puestos en Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe? Yo pongo los ojos en las vasijas. ¿Qué voy a ver? Me voy a desanimar, me voy a poner triste.
me voy a cansar, me voy a enojar, voy a decir, esta vasija me dijo esto, esta vasija me dijo lo otro, a mí no me pusieron donde pusieron la otra vasija. Fíjense nuestros pensamientos cuando miramos al resto de las vasijas. Y entonces yo al meditar en estas cosas, entiendo de parte de Dios, con respeto lo digo, porque no sé si están así, pero yo lo entiendo así, y díganme ustedes si están de acuerdo, en que hay dos maneras de vivir nuestra vida. Yo puedo vivir la vida con dos naturalezas. La naturaleza carnal, con la musiquita, con el baile, con el chupi, eso es extremo, pero también puedo moverme dentro de la iglesia de una manera carnal, porque no estoy mirando hacia arriba, sino mirando a los demás. ¿Cómo me tratan? Aquel me dijo tal cosa. Yo sé que capaz acá no pasa, pero durante muchos años he escuchado muchas veces esas cosas. Pero a mí nadie me valora. Hace mucho que quiero servir y no puedo. Y esto y aquello. Y pusieron al otro, que era más nuevo que yo. Y yo que hacía tantos años, no me pusieron a mí. Hacen acepción de personas. Y entonces estamos mirando el resto de las vasijas sin mirar el contenido que es Cristo. Y la otra manera es vivir en una naturaleza espiritual, revestido de Cristo y haciendo que Cristo crezca en mi vida. Cristo es como una semilla, yo soy como la tierra. Dice que Él es el sembrador que siembra su palabra dentro de mí. Esa semilla, esa palabra, Cristo es la palabra. Y esa palabra debe crecer en mi vida, ¿verdad? Debe crecer para que se vea Cristo, para que yo pueda ver a Cristo, para que yo pueda no solo otros ver a Cristo en mi vida, sino yo también poder ver las cosas como Él las ve. No por imitarlo, sino porque Él está creciendo en mi vida. Cristo crece en mi vida y ya estoy viendo las cosas en una manera espiritual. De esa forma, todas estas cosas que nombrábamos, la falta de enseñanza, la falta de mirar las cosas superficiales, de tener algo y ya no buscar más de Dios, tener una crisis de fe, o ver a un pastor que nos desilusionó, o tener esa apatía. De esa manera podemos sortear estas cosas, porque ya no las estamos viviendo en la carne, sino en el espíritu, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice la Declaración de Prácticas y Creencias Bautistas. Hay un párrafo sobre el cristiano y la iglesia que dice lo siguiente. Escuchen, presten atención. Creemos que en una iglesia los cristianos deben amarse mutuamente, soportarse en las pruebas, ayudarse tanto en lo espiritual como en lo material. Es la responsabilidad de cada creyente procurar vivir un amor fraternal con sus hermanos. Cuando surgen conflictos, debe buscar la reconciliación y pedir perdón. Y cuando alguno se aparta del camino del Señor, es el deber de los demás amonestarle con el fin de llevarle una vez más al compañerismo íntimo. ¿Les gustó? Bueno, eso está en la Declaración de Prácticas y Creencias Bautistas. Son nuestras bases, lo que nosotros creemos. Que tenemos que amarnos, que cuidarnos, que soportarnos en los momentos difíciles, que si alguno se aparta, animarlo a volver. Y hoy me gustaría que rápidamente veamos 3 cosas que podemos procurar para recuperar a esos hermanos apartados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el primero es, nuestro deber es estimular. Decí conmigo, estimular. Hebreos 10, 24 y 25 leímos: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día
se acerca. Fíjense que dice considerándonos o considerarnos unos a los otros. Significa prestar atención unos a los otros. Amarnos, estar atentos a las necesidades. ¿Se acuerdan? La célula cancerosa estaba preocupada solo por ella. Esa célula solo se alimenta, no le importa que está dejando a los otros órganos del cuerpo morirse o no recibir nutrientes, está solo pensando en ella misma. Ahora acá nos está diciendo que cuando yo estimulo a otro, estoy también mirando las necesidades de mis amados hermanos, mirando cómo puedo ayudarlo, cómo puedo estimularlo al amor. En cambio, si me miro a mí mismo, voy a crecer yo, pero voy a estar perdiendo ese amor hacia los demás. Piensen más bien en el bien de los demás. Demuestren su interés en los demás hermanos de la iglesia, dice otra versión. ¿Y por qué debemos preocuparnos por los demás? La respuesta dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, de congregarnos. Estimular es alentar, animar a mi hermano a que pueda volver a congregarse, a provocar en el otro que sea mejor, que haga el bien, que pueda crecer en la fe, en las obras, usando alguna palabra de amor o pensando decir, bueno, ¿qué tal si estoy orando por alguien y quiero que vuelva? ¿Qué tal si lo voy a visitar? O si le mando un mensaje, Señor, ¿qué le puedo escribir en este mensaje? ¿Qué le puedo escribir de parte tuya? O invitarlo quizá a cenar, o invitarlo a ir a la iglesia y después, mira, ¿qué te parece si vamos a la iglesia, te paso a buscar y después te invito a cenar? ¿No? Algún acto de amor, no para que el otro se sienta como atosigado u obligado, sino estimulado en las buenas obras. ¿Con qué materiales estoy edificando a mis otros hermanos? Dice 1 Corintios 3:14 que debe permanecer la obra de nosotros con la que estamos sobreedificando. Y si eso permanece, recibiremos recompensa. Pero si estamos edificando en la carne, eso se va tarde o temprano a destruir. Si todas nuestras relaciones, todas nuestras amistades, todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero, todo lo que estoy invirtiendo es para mí y para mi placer y para lo que a mí me gusta y lo que yo hago, y yo soy el centro de mi vida, yo puedo darme cuenta rápidamente cuál es mi prioridad. Cuando veo en qué gasto mi dinero, en qué gasto mi tiempo, qué hay anotado en mi agenda. Entonces me doy cuenta quién está en la prioridad en mi vida. Pero cuando yo salgo del centro y puedo mirar a Cristo, voy a amar a mis hermanos. ¿Se acuerdan? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero Jesús dijo, el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que interesarme en mis hermanos. Ahora vamos al mismo libro, Hebreos, capítulo 3, vamos a buscar ahora versículos 12 y 13. Dice el capítulo 3 de Hebreos 12 y 13, mirad hermanos que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos. Hoy repetimos estimularse y ahora vamos a repetir exhortaos. Repitan conmigo, exhortaos los unos a los otros cada día, dice, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. A veces estamos estimulando a alguien, pero a veces ese estímulo, ese incentivo, ¿no? ¿Vieron? La palabra estimular o incentivo se usa también en el fútbol. Cuando el equipo tiene que ganar, ¿no, Pepe? No sé, no me quiero equivocar, pero no se hace eso. No se hace, pero a mí me contaron que algunos lo hacen. Sin que otros se den cuenta,
alguien puede pagarle, o el director deportivo, ¿no? El presidente dice, bueno, si salen campeones yo les voy a comprar tal cosa. Les vamos a dar un premio, o por goles. Son como incentivos, pero a veces esos incentivos funcionan y otras veces no. Y esta palabra exhortar es como un paso más allá de estimular. Es un poquito más duro, quizá. Es como más fuerte que estimular. Exhortar significa persuadir con fuerza para que haga o deje de hacer algo. Es, según otra definición, aconsejar fuertemente a otros a seguir un buen camino. Ahora, esa exhortación muchas veces es resistida, aún por nosotros. Cuando alguien viene y nos dice algo, si estamos trabajando y activados en nuestra naturaleza de la carne, cuando alguien venga y me quiera decir una sugerencia, che, no te ates la zapatilla. O no camines tanto hacia ese ruido. Entonces, cuando alguien me dice algo, ay, ¿no? ¿Les gusta a ustedes que les digan alguna sugerencia? Bueno, a la carne no le gusta, amigos. Es así. Es así. Pero si yo opero en el espíritu, en el momento sí que me va a doler. O si alguien me viene a decir algo, claro que duelen estas cosas. Claro que decimos, bueno, yo tengo que andar en el espíritu, no en la carne. Claro que me va a doler si un amigo me traiciona o habla mal. Eso es normal, que me duela. Pero yo enseguida trato de eso llevarlo a Cristo. De poder, en el momento, desactivarlo a través de llevarlo a Jesucristo. A veces vienen pensamientos a nuestra vida que son tóxicos y nos frenan. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cada uno de nosotros, estoy seguro, que tiene algunos pensamientos que son tóxicos, que vienen a nuestra mente recurrentemente y automatizados, podemos decir, que vienen a nuestra mente y son parte de lo que nos frena y de lo que nos destruye. Son pensamientos autodestructivos. Piensen un segundo. Les pasa algo, ¿qué es lo primero? Se me cae el vaso, ¿qué es lo primero que digo, que pienso? ¿No? Uy, soy un tarado, soy un tonto, siempre me pasa lo mismo. Uy, hice un desastre, no voy más, voy a dejar. No, porque... ¿Tienen esos pensamientos ustedes, no? El otro día estaba en una cirugía y me salió mal lo que yo hago. Yo doy imágenes dentro de donde está el cirujano y el cardiólogo. Dentro del corazón trato de filmarlo con un equipo de rayos X para que él pueda trabajar y destapar si hay un infarto, alguna arteria que esté tapada. Y bueno, mi tarea es acompañarlo en ese proceso. Él me dice, bueno, vamos a mirarlo de tal manera, de tal otra, y yo tengo que ir acompañándolo. A veces me sale re bien eso, y dicen, uy, Leo, qué bien que lo hace, pero a veces me sale mal. Y el otro día fue ese el caso. Estaba ahí en una cirugía y me salió mal. Y tenía solo una chance de entrar el doctor. Y por alguna razón que yo no desconozco, me salió mal. No era porque estaba distraído, ni tardé un segundo más de lo normal, estábamos bajo mucha presión. Y bueno, y pasó, bueno, listo, sí, se solucionó, y después pasó y terminó y salió todo bien. El hombre terminó bien, gracias a Dios. El doctor se fue, o se estaba preparando para ir. Y yo estaba preparándome para lavar, ya había terminado, estaba solo. Y enseguida vino ese pensamiento, un dardo tóxico, que se ve que yo lo tengo siempre, porque fue algo natural. Digo, soy un desastre, digo, siempre todo me sale mal. Cuando dije eso, todo me sale mal, nunca lo voy a hacer bien. Hace 20 años que soy radiólogo, pero digo, ese pensamiento, ¿no? De todo me sale mal, soy un desastre. Son pensamientos que me hacen mal. Cuando lo veo, el Espíritu Santo, Dios, o de alguna manera, me hizo dar cuenta que ese pensamiento me estaba haciendo mal. Dije, Señor, perdóname. Digo, no es que siempre me sale mal, no es que soy un desastre, no es que hago todo mal, sino que esta vez salió mal, pero yo te lo entrego en el nombre de Jesús.
y se desactivó al momento. Y cuando alguien nos habla una palabra que nos duele, o que nos hiere, o que se sientan heridos, debemos practicar esto, movernos en el espíritu y no en la carne. Lo que nos va a decir nuestra carne enseguida, decir, bueno, anda, contale a otro lo que te hizo, buscá, arrimarte a los que van a estar de acuerdo con vos, hacer una división. Porque es así la carne. La carne divide. Es como esa célula que crece y no le importan los demás. Pero cuando alguien nos exhorta y estamos en el espíritu, vamos a tomar esa exhortación como algo bueno. Y nosotros también podemos, con amor, poder exhortar a otro. Es como dice, el pastor cuenta una historia que dice que una vez iba montando un caballo que le habían prestado y se ve que era rebelde el caballo y lo llevó para otro lado, ¿no? De donde tenía que ir, y se puso ahí a pastar y él no sabía qué hacer porque se le iba al resto de la gente que estaba con él y estaban predicando hace muchos años de esto. Y él dice, bueno, no sabía cómo hacer, ya le había hecho así con el coso, le había pegado con el talón, y el caballo no le hacía caso. Y de pronto dice, mira para arriba y ve unas ramas y corta unas ramas. Dice, voy a hacer como una varita y le voy a pegar a ver si me hace caso. Cuando él cortó la rama, dice que el caballo escuchó el crack de la rama, ¿no? Y enseguida salió y volvió para el camino el caballo. A veces escuchar ese crack, ¿no? El crack nos hace volver. Y a veces Dios usa esos crack, ¿no? Para hacernos volver. Nos exhorta porque sabe que lo que viene después es camino de muerte. Porque hoy empieza siendo un domingo que no voy, un grupo que no voy, un día que no leí la palabra, otro día que no leí, otro día que Dios me dijo que haga esto y no lo hice. ¿Y por qué no dejas eso? ¿Por qué no largás el celular? Y después lo largo. Y después terminamos en páginas que no teníamos que entrar, mandando mensajes que no teníamos que mandar. Y decimos, uy, ¿por qué? ¿Por qué arruiné mi vida, arruiné mi familia? Y es porque no obedecimos en las pequeñas cosas. Tenemos que aprender a escuchar de Dios y también a invitar con exhortación. Miren lo que dice. Mirad, hermanos, el que leímos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Al decir hoy y exhortaos los unos a los otros cada día, nos está indicando que hay una urgencia en exhortarnos mutuamente, a perseverar para que nadie se endurezca. Amados, no dejen de congregarse, decía Pablo, no dejen de congregarse. Aunque otros tengan esa costumbre, no dejen. Invítense, anímense mutuamente a no dejar. Pásense a buscar para ir al grupo, mándense un mensaje. Pero hay algo, y es la tercera, que es muy importante, y es orar. Entonces, estimularnos, exhortar, y el último de esta mañana es orar. Primera Tesalonicenses 3:19 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Cuando ya hemos estimulado y ha fracasado, cuando hemos exhortado y hemos dicho una palabra de amor, pero un poco más fuerte para hacerlo volver, y no nos hizo caso, lo que nos queda es orar. Y esa oración de fe tiene un enorme poder. No son oraciones livianas, oraciones al azar. Bueno, te pido por mi grupo, o te pido por mi iglesia, o por mi congregación. Si no podemos orar por cada uno en oraciones fervientes, no oraciones débiles, sino oraciones fuertes, que se puedan convertir en batallas de oración, que se repiten día y noche con gran insistencia. Miren lo que dice acá, se ha comparado a los alejados de la iglesia con los alejados del pueblo de Israel que fueron llevados cautivos por sus enemigos, lejos de su lugar, de su hogar, de sus raíces.
del templo de Jerusalén donde adoraban. Y en realidad los alejados también estaban cautivos. Esos cautivos que los llevaron y los sacaron de Israel, llevados a Babilonia, los llevaron y les sacaron todo lo que tenían. Y estaban presos, estaban cautivos. Y los que se apartan, quizá puedan estar también así cautivos. No es algo que empezó ahí, bueno, y da lo mismo. Puede haber algo detrás, puede haber cadenas, excusas, justificaciones que les impiden regresar. A menos que Dios se manifieste en su vida con poder, no podrán regresar aunque quieran, porque viven en la tierra del enemigo, atados por cadenas del enemigo. Vamos a fortalecer nuestra fe con estas promesas. Leo rápidamente, después las pueden buscar o lo repasan ahí por el video cuando quede subido. Salmo 22, 27, o los que anotan. Salmo 22, 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Isaías 35, 10. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Cantábamos esa canción, ¿te acordás, Mali? Sí. Isaías 51, 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido irán. Hermoso, hermoso. Jeremías 24, 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 31, 16 y 17 dice: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Cuánta consolación, cuánta fuerza encontramos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, como leyó Nilda al principio. Planes de bien, de paz para tu vida, esperando ese cumplimiento en la vida de los que amamos. Quiero terminar con un ejemplo. En la Biblia cuenta que Pablo, estando preso, conoció a un tal Onésimo. Este Onésimo se ve que trabajaba para Filemón, un hermano de Pablo también, un hermano en Cristo de Pablo. Y entonces en la prisión Onésimo hace amistad con Pablo. Pablo predica a Jesús. Empiezan a orar juntos, a servir. Él lo llama, es mi hijo en las prisiones, engendrado en las prisiones, Onésimo. Y entonces le escribe a Filemón una carta que ustedes la tienen ahí en su Biblia, media escondida, porque es de un solo capítulo. Está ahí cerca de Hebreos, en la que Pablo le pide a Filemón que lo reciba a Onésimo. Recibe a Onésimo. Sé que antes fue para pérdida, antes le había robado a Filemón. Había robado y se había escapado. Después fue preso. Y Pablo le dice: recibilo en amor. Recibilo en amor. Porque antes era ladrón, antes era estafador, pero ahora Cristo lo ha hecho una nueva criatura. Cristo lo ha cambiado. Y todo lo que te debe, ponelo a mi cuenta. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que podamos tener esa esperanza de que nuestros hermanos que quizá hoy están en un camino equivocado, quizá llena Dios mi corazón de esperanza al pensar en aquellos que están lejos de Él, que están en un camino de tristeza, maldad, de soledad, quizá pasando ataques de pánico, dolores, sufrimiento.
hoy puedan ser como Onésimo y convertirse a Cristo a través de nuestra oración, de nuestra predicación, de nuestro amor, de estimularlos, de exhortarlos, de orar por ellos, y como Pablo podamos decirte a Filemón: antes Onésimo era de pérdida para vos, pero ahora es de ganancia para el reino de Dios, para mi vida y para la tuya. Quiero invitarte a que puedas estar de pie. Obvio que los que pueden hacerlo. Amados, yo no puedo terminar sin decirles de todo corazón que la iglesia no es una congregación. La iglesia no es un lugar de paredes o de gaseos. La iglesia, amados, escucha bien. Si hay algo que puede quedarte en esta mañana, la iglesia es Cristo. La iglesia es Jesús. Y Jesús es el tesoro de la creación. Es la estrella de la mañana. Él es todo. Si la iglesia es Cristo, la iglesia, lo más preciado que podríamos tener. Dejemos de mirar las vasijas. Deja de mirar las vasijas, no desgastes tu energía en eso. Cerra tus ojos, ¿dónde estás? Y si has estado mirando las vasijas o te han herido, tenés tristeza en tu corazón, ahora vamos a ver el contenido de la vasija. Y vamos a pedirle a Cristo que Él crezca en nosotros, de tal manera que todos puedan ver lo que hay dentro. Ya no el viejo Leo mejorado, sino a Cristo, a Jesús. Todas las razones que dimos de apartarse de la congregación y de la iglesia, todas son porque se movían en la naturaleza equivocada. Si hoy el Señor te está mostrando que te estás moviendo más en la carne que en el espíritu, es hora de decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero morir en esta mañana en la cruz de Cristo. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y las células sanas saben en qué momento morir, porque el cuerpo, el cerebro, la mente, la cabeza les dice el momento justo en el que deben morir. Pero la célula rebelde termina enfermando al cuerpo por no acatar órdenes, por no hacer lo que la cabeza le pide. Tenemos que pasar por la cruz. ¿Cómo estoy mirando a mis hermanos? ¿Con qué ojos estoy mirando a mis hermanos? ¿Con qué ojos estoy mirando a mis hijos, amados? ¿Con qué ojos estás mirando a tu esposo y a tu esposa, a tu papá, a tu mamá? ¿Con qué ojos? ¿Serán ojos naturales? ¿O en esta mañana puede ser que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y los podamos ver como Cristo los ve, como terminados, y podamos creer en las promesas que hemos recibido de Él? Oh, el Espíritu Santo activa ahora en nuestra mente y en nuestro corazón las promesas que habías dejado de creer al mirar con ojos naturales a tus hijos y a tus hijas, a tu esposo y a tu esposa. Está Cristo ahí, está Cristo obrando en ellos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
No puedo estar separado de Cristo. No puedo estar separado de la iglesia. No puedo estar separado de la iglesia, porque la iglesia es Cristo, y separado de Cristo no puedo vivir. No hay vida, no hay savia. La vid se seca cuando se corta un pámpano. El pámpano pierde la vida porque lo sacan del tronco, y Jesucristo es la iglesia. Jesucristo es la iglesia. Separados de mí nada podéis hacer. Si hay alguno que está escuchando este mensaje y ha creído que podía vivir fuera de la iglesia o sin Jesús, este es el momento en que vuelvas tu vida a Jesucristo en arrepentimiento y en fe, y decidas unirte a Jesucristo, unirte a su iglesia. No puedo estar separado de Él. Cristo venció. Debo ver las cosas en Cristo. Si he estado mirando las cosas de una manera natural, si he sentido que necesitaba tanto el elogio, la palabra de otros. Claro que es lindo, claro que me ama, claro que escuchar que me aman y que se preocupan por mí, a mí me encanta. Hoy cuando mi hermano me dijo, te amamos, claro que es hermoso. Pero escucha bien, Cristo debe ser suficiente en tu vida y en la mía. Cristo debe ser suficiente, amado. Cristo llena todo, es la plenitud de todo, todo lo llena en Él. Él en la cruz dijo, consumado es todo. Todo fue hecho, todo fue terminado en la cruz del Calvario. Tus hijos son salvos en la cruz del Calvario. Tu esposo, tu esposa. No hay milagro que puedas buscar en esta mañana más grande de que Cristo entre en tu vida, en tu corazón, en tu casa, y que Él sea el centro de todo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, vos que sanás los cuerpos, las almas y heridas profundas, los traumas son sanados por tu Espíritu Santo. Vos que sanás todas las cosas, hoy en esta mañana te pedimos que nos llenes de tu presencia. Yo te ruego, Señor, que llenes a mis hermanos. Señor, que Cristo crezca. Que Cristo crezca. Decile, Cristo, crece en mi vida. Decíselo. Señor, te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor, porque he mirado con naturaleza de la carne, naturaleza caída. Pero hoy quiero cambiar, Señor. Hoy quiero que seas el centro de mi vida. Me vuelvo a vos, Señor, en el nombre de Jesús. Guíame, Espíritu Santo. Guíame cuándo callar, cuándo morir, cuándo entregarte mi vida. Qué batallas tengo que pelear y cuáles no. Que no me afecten tanto. Porque yo sé, amados, que el diablo y las personas que son influenciadas por él quieren distraernos y hacen cosas para activar nuestra carne. ¿Creen que es casualidad la música? ¿Alguien cree que es casualidad? El diablo quiere distraerte. El diablo quiere activar tu carne.
Pero si estamos dispuestos a morir, a pasar por la cruz y decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, voy a poder llevar esa situación a la cruz y no me va a afectar. Jesús, te entrego esta situación en el nombre de Jesús. Yo descanso en ti. Y ver a Cristo sentado sobre un trono de autoridad, de poder, de gloria. Amados, Cristo está en este lugar. El centro de la creación y de la historia. El primero y el último está en la iglesia. Y no solo que está, sino que Él es la iglesia. Él es el cuerpo. Y es la cabeza. Somos parte de Él. Estamos fusionados a Cristo. Él vive en nosotros. Que Dios te bendiga. Yo quiero, si alguien necesita oración, orar por ellos. Y invitar a los líderes que puedan ayudarme en este tiempo. Pero si no necesitas oración y quieres tomar asiento y mientras cantamos al Señor, quizás acercarte a algún hermano o a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, algún amigo, amiga y orar también juntos. Vamos a empapar este lugar de oración y de presencia de Dios.